Ahí sí salió Luis. Y ahora sí, puedes comenzar, Camila, y Todavía no aparece el logo de... No, todavía no estamos en... No. preparando. Sabes que igual me voy a conectar enseguida, igual, para ir viendo el... me sale. Pero todavía no aparece arriba... No, yo estoy viendo acá y todavía no estamos. Bueno, ya está. ¿Vives muy lejos del entrenamiento de donde estás, Javiera? ¿Te queda muy lejos? Yo creo que para ustedes sí. Las distancias son más largas acá en Santiago. ¿Y cuánto? ¿Una media hora o algo así? Como 20, 25, me demoro. Ya, está bien, dentro de todo. Sí, el rango de Santiago, del rango cerca aquí. Sí. Bueno, yo estudié en Santiago, viví mucho tiempo y claro, una hora era fácil, A todos fijo, lados. ida y de vuelta después. Sí, no. Ahí estamos. Ya. Ahí sí, estamos. Ya, buenas tardes, les damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos están viendo por nuestra red social, que es el Facebook de Austral Sin Fronteras, y también a aquellas personas que se pudieron conectar en el Zoom. Somos una fundación llamada Austral Sin Fronteras, una fundación sin fines de lucro, la cual trabaja con y para los inmigrantes a través del deporte. El día de hoy estamos con nuestro segundo diálogo Sin Frontera, que se enmarca a través del programa Football People Week, que es una organización que se llama Fairnet Network, que es de Inglaterra. Nosotros postulamos y estamos haciendo estos diálogos sin frontera. El día de hoy nos acompaña una futbolista que se llama Javiera Moreno. Ella es de Universidad Católica, así que le damos la bienvenida a Javiera. Ella nos va a contar toda la visión de una futbolista, una mujer profesional también. Ella es licenciada en psicología, fundadora también de ANJU, que es la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. Entonces nos va a contar toda la parte un poquito más, cómo llega ella al fútbol, la parte profesional y un poquito de su vida personal. Así que te damos la bienvenida, Javiera. Agradecemos también a Universidad Católica, que nos hace también el nexo con ustedes, las jugadoras y jugadores. La semana pasada nosotros tuvimos a César Munder. Bueno, la otra semana también tenemos a otra jugadora que también la vamos a entrevistar. Al final le vamos a decir, al final del diálogo le vamos a decir quién es. Te damos la bienvenida, Javiera. Nos acompaña Cristian, Sebastián también, que pertenecemos a la fundación. Para empezar, Javi, ¿cómo comienzas en lo que es el fútbol? ¿A qué edad más o menos te da ese gusto o conoces el fútbol femenino, o empezaste como de repente quizás una parte mixta? Uno siempre parte como desde los lineamientos de mi familia. Mi hermano jugaba en cadete, en la U, entonces desde muy chico, sub 8, sub 9, yo tenía 6 años más o menos, teníamos que ir para todos lados. Yo lo iba a ver a los entrenamientos, a los partidos, y obviamente algo se me pegó de todo eso. Jugaba en el colegio hasta que cuando tenía 9 años mi papá vio en el diario un aviso de una escuela de fútbol femenino, solo de fútbol femenino. Entonces era como un sueño y me llevó nomás. Yo quería ir, yo quería jugar en un lugar ya más establecido, no solamente en los recreos. Y ahí estuve en esta escuela, en Red Fútbol Femenino, que es una también de las escuelas que sigue vigente y que han sacado muchas jugadoras a nivel chileno. Yo estuve ahí desde los 9 hasta los 14 años, más o menos 13 años, y a los 14 años ya me fui, pasé de toda esa etapa escuela y me fui a Católica, que ahí partí en fútbol federado, hay sub-17 y adulta, entonces ahí ya entré a lo que era la sub-17, y nada, bueno, ahí he ido escalando poquito a poquito, pero mi nexo con el fútbol fue partido desde muy chica y tiene que ver con eso familiar, y yo creo que soy una afortunada. No muchas jugadoras parten a los 9 años, o sea, yo creo que ahora sí, en este momento sí, porque se ha masificado mucho más las escuelas, pero de mi generación y un poquito más vieja, yo creo que siempre se parte desde los 15, entonces me siento una afortunada en ese sentido totalmente. Tú dices que desde los 9 a los 14 hiciste fútbol formativo.
entraste a una escuela femenina o era mixta también? ¿Tenía de repente tienen alguna dualidad o juntan de repente a los grupos para hacer campeonatos o ir a jugar algunos amistosos? ¿Cómo era esta escuela? La No, Red Fútbol. sí, solo femenino. En ese momento habían como poca escuela, de hecho teníamos poca competencia. Normalmente lo hacíamos como con colegio, pero en ese momento estaba Mirador de Puente Alto, la Universidad de Chile, que estaba en el Caracol Azul, Santiago Oriente, que ya era como más por Las Condes y Club Manquehue por ahí. Entonces había como muy poco de esos equipos y normalmente las jugadoras que ya jugaron federado, que ya han pasado por como por esas cunas del fútbol femenino en el fondo, a eso me refiero. Pero sí, solo de mujeres. Y también hay muchas que también partieron como en barrio y que tuvieron esa experiencia mixta. En mi caso no fue así, siempre fue fútbol femenino. Bueno, tú hablas del apoyo también de tu familia y te siento una afortunada de aquello, por el hecho que tú tienes también, como decías al principio, un hermano que juega y ahí quizás gatilla tu interés o tu visión, ¿cierto?, en este primer acercamiento al fútbol. ¿Cómo la dinámica que viven ustedes o vivías tú cuando recién empezaste a jugar con tu familia, cómo era el entorno? Porque estaba tu hermano también jugando y después entraste ya tú también a la escuela. Yo sé que es de harto tiempo, requiere de repente los sábados en la mañana, de muy temprano hasta el mediodía, acompañar a lo que tienen hijos, ¿cierto?, a lo que es el fútbol o cualquier otro deporte. ¿Cómo cómo se vivía ese ambiente familiar en torno a lo que era fútbol en tu casa? No, obviamente el fin de semana era abocado a nosotros. O sea, yo me acuerdo que mi hermano jugó igual hasta corta edad, onda, se retiró como en la sub-14, de ahí ya entró al colegio y yo también entré al Liceo 1, un colegio emblemático acá en Santiago, entonces eso me hizo también, ahí también agradezco mucho el esfuerzo de mi familia, porque desde séptimo a primero medio, en el Liceo 1 está la jornada de la tarde, entonces eso implicaba mucho ir a retirarme y otro desgaste como que sin el apoyo de mi familia igual no hubiese podido asistir a los entrenamientos. Pero, por ejemplo, cuando yo era más chica y todavía no me tocaba esta dinámica, los fines de semana viajábamos, no sé, a Viña, a donde fuese, como a ver a mi hermano, y después se transformó eso también cuando yo empecé a jugar, como todo también volcado a mí, cuando yo jugaba en San Carlos, en donde sea. Eso después ya, cuando ya pasé a Católica, ahí obviamente era mucho más importante. ¿Y tu colegio? Ya cuando fuiste a la enseñanza media, tus compañeros, ¿cómo tomaban el que tú fueras ya futbolista y ya llevabas un tiempo ya establecido, ¿cierto?, con esa rutina futbolística? ¿Cómo tomaba tu curso, tu rol de futbolista? Era novedoso, obvio, como que obviamente me iba bien educación física y ese tipo de cosas y tremendo como ese apoyo, pero en general en los colegios y sobre todo en un colegio emblemático como el que yo fui, el apoyo tampoco era como tan grande. Nosotros no teníamos, por ejemplo, mi colegio era solo de mujeres, entonces no teníamos unidad de fútbol en educación física. Entonces, Claro. una serie de cosas como sí, obviamente estaban muy felices, mis compañeras, mis amistades, mis profes más cercanos en que me dedicara a esto, pero tampoco falta mucho también ese otro lado de la dualidad deportista-estudiante, que después sigue en la universidad y esos son ya otros rollos, pero en general, obvio, hay harto apoyo en lo humano, en ese sentido no hay drama. Yo sufrí re poco esas discriminaciones como de por jugar fútbol, me tocó muy poco, existen, pero a mí me tocó muy poco. Tú terminas la enseñanza media y después tú vas a estudiar, ¿cierto? Eres licenciada en psicología. Yo sé que ya la parte de la educación superior ya se complejiza un poco, al practicar un deporte, ¿cierto? ¿Cómo haces, cómo se convergen estas dos actividades que también son importantes, pero que requieren ambas por separado mucho tiempo? No sé, cuando vas a jugar a otra parte, tú tienes que salir de la ciudad o de repente el estudiar, ir estudiando en el bus, cosas como esas.
¿Cómo logras hacer y sacar tu carrera adelante? Es que al final es costumbre, se puede, onda, obviamente uno desde que ya va en el colegio te va adaptando un poco, se complejiza más cuando tú entras a la U, pero es panorama de siempre cuando tenés que viajar, bueno, te lleváis los textos, el libro para leer, muchas veces nos tocaba viajar de viernes a domingo, volvíamos el domingo muy tarde, tenía prueba el lunes, y son esfuerzos que se hacen, que existen, pero ahí juega mucho también la planificación que tú haces, eso también ser deportista y ser estudiante también te lleva a eso, a organizarte más, a quizá privarte de ciertas cosas, todos saben lo que es estar en la universidad y las experiencias que eso conlleva, y muchas veces quizá no prioricé esas cosas, y que tampoco me arrepiento, porque en ese momento también, y siguen siendo como mis prioridades otras cosas como el fútbol, entonces, em, si bien obviamente es muy ajetreado, se puede. Eh, Organización, tiempo, cuesta muchísimo, no lo quiero romantizar tampoco, porque siento que en la universidad falta muchísimo apoyo. De hecho, yo estudié en la Universidad de Chile y ahí yo entré por cupo deportivo también, y eso me conlleva a tener como una prioridad cero para yo tomar mis ramos. Cuando tengo que representar a la universidad jugando fútbol, tengo certificados y una serie de cosas, pero también eso me suma, entrar a la universidad por cupo deportivo me suma también jugar por mi universidad. O sea, yo no solamente tengo que jugar por Católica, sino que jugar por mi universidad, porque ese es como el trato. Tú entras por cupo deportivo, pero después tienes que rendir. Entonces, eso ya era aún más complejo, o sea, ya hay menos tiempo, y afortunadamente para mí lo viví muy, me encantó también lo que es el fútbol universitario, que es una experiencia también muy bonita a nivel nacional, hay muy buenos equipos, y eso también me potenció a mí como futbolista, pasé de jugar un partido a la semana a jugar dos, y eso me da otro ritmo, entonces lo aproveché por ahí, pero mentiría si te dijera que no la sufrí muchas veces. Así. La disciplina es la madre ahí de poder llevar ambas actividades, ¿cierto? Y no caer o no votar una de las dos. Decíamos en tu presentación que tú eres la fundadora de ANJUF. Quisiéramos que nos explicaras un poquito cómo tú llegas, cómo se te da la idea de formar, a lo mejor es una idea colectiva o tiene una necesidad de base que te hace ser la fundadora o ideóloga de lo que es la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. Cuéntanos un poquito cómo es esta asociación. Sí, bueno, quiero aclarar que la idea no fue mía. La verdad es que este es un proyecto que se le ocurrió a Joanna Rothfeld, que también es jugadora y ex seleccionada nacional. Y ella me invita a participar, y en eso creamos lo que es el directorio, que ha sufrido modificaciones, pero en ese momento estaba Cristian Endler, Fernanda Pinilla, que sigue, Camila García, que también sigue, Joanna Rothfeld, Romina Parraguirre, que son también jugadoras que siguen desempeñándose como futbolistas. Pero este proyecto, a mí me invitan a participar, y yo acepto porque creo que hay pocas jugadoras también en el medio, y sobre todo en ese momento, 2016, donde el fútbol femenino en Chile no existía, o sea, siempre ha existido, pero a nivel comunicacional y en la población no existía. Entonces, como que de repente hubiesen jugadoras que quisiesen crear algo, costaba. Todas teníamos la intención, todas sabíamos las cosas que queríamos, hasta por ahí, porque también nos meten el discurso que oye, péguense con una piedra en el pecho que están acá, y uno se lo cree. Entonces, también me sentí como responsable por mi pensamiento, por mi capacidad de agencia, igual un poco de ser partícipe de esto, pero emerge también como una necesidad del fútbol femenino en ese momento. O sea, en esos años se acababa de cerrar la rama de Unión Española porque quisieron, no hubo justificación, no querían tener más fútbol femenino. Audax también la cerró por recursos. Entonces, la selección nacional estaba inactiva, salió del ranking,
no jugaba un partido en 4 años porque no clasificó a las competencias internacionales que se juegan una vez cada 4 años en Copa América, entonces estaba muerto. Y en ese sentido necesitábamos crear una contraparte un poco, que uno, posicionara al fútbol femenino como, oye, este deporte existe, tenemos una liga, mucha gente no sabía que había una liga, poder problematizar un poco eso, remecer, posicionar a la ANJUF como esa contraparte, y también después seguir promoviendo, seguir posicionándonos también como la voz de la jugadora y aportando al desarrollo del fútbol femenino, que creo que también han sido cosas que se han ido logrando poquito a poco. Entonces, desde ahí emerge un poco. Hemos aportado también una serie de cosas, pero creo que si bien falta muchísimo, la gente ahora al menos conoce que el deporte, el fútbol femenino, el fútbol practicado por mujeres, como nos gusta decir a nosotros, porque el fútbol es fútbol, existe, tenemos una liga, tenemos una selección potentísima que se ha desempeñado muy bien. Entonces, eso también fue muy importante, poder remover para generar más recursos, porque la selección nacional no le está yendo bien porque no sé, porque las cabras están jugando mejor. Las cabras siempre estuvieron ahí, esta es una generación que viene desde, clasificaron a un mundial en el 2011 creo, a sub-17 en Trinidad y Tobago. Pero ¿qué cosas han sido distintas? La preparación ha sido enormemente distinta, la inversión. Hay fechas FIFA, se van a jugar a Turquía, a Australia, a Holanda, a Italia, y eso antes no existía. Entonces, poder posicionar el tema era algo que era muy importante en ese momento. Javiera, hola, ¿cómo estás? Mira, siguiendo con el tema de la ANJUF, ¿cómo es la relación o de qué manera logran llegar a las jugadoras del medio local para apoyarlas? Para apoyarlas, cuando tú comentas por ahí en distintas áreas, me imagino tienen muchos planes, proyectos, y han logrado muchas cosas en muy poco tiempo. Hubo varios intentos, yo creo en los 90 incluso, que hubo equipos de fútbol femenino, jugado por mujeres, pero de alguna manera no lograron ir más allá de su ambiente, digamos, su medio más cercano, y con una asociación como la que ustedes formaron, se le da otro impulso a esta liga, digamos, al que las mujeres puedan jugar y que la gente se entere de que están jugando fútbol. Entonces, de alguna manera, ustedes han hecho un cambio y han generado un impacto, lo están diciendo, llegaron al mundial, hay miles de otras cosas que están haciendo. ¿Cómo logran ustedes de alguna manera apoyar a estas jugadoras? ¿En qué aspectos se centran ahora, digamos, en qué están ahora en esa relación y qué es lo que pudiese venir, digamos? Sí, hemos ido trabajando en eso. La prioridad en un primer momento de la ANJUF quizás no fue tanto el contacto directo con las jugadoras, sino, como te decía, el problematizar en los medios de comunicación y en el sentido de que emergiera que este es un tema, de poder ir a las radios, de poner el tema y que todo el mundo empezara a hablar de esto. Muchas veces eso no gustaba porque se ve el fútbol femenino como precario, pero es que en un momento hay que posicionarlo así, hay que generar esa crítica. Luego hemos ido institucionalizándonos, eso quiere decir ya posicionándonos como una figura, como una representación y un ente validado frente a las instituciones como la NFP, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Trabajo, que han sido actores importantes también, y nosotros nos consideramos colaboradoras muy fieles en ese sentido. O sea, tenemos un trabajo codo a codo, participamos en las mesas, somos invitadas, somos reconocidas, y eso también creo que ganarse ese espacio fue un trabajo como súper grande. Luego también está como también esta lista del nexo con la jugadora, que sin duda ha sido el fuerte de los últimos tiempos, no solamente porque estamos para eso, porque nacimos un poco para representarlas, para representarnos, y eso se hace también como año a año, se hace en una asamblea general, en donde traemos a todas las jugadoras, o sea, a todas las capitanas de los distintos clubes de primera y segunda división al sindicato, que es donde nosotros tenemos nuestra sede, y ahí damos en el fondo
inicios todos los años de la asamblea, en los que damos cuenta de las cosas que hemos hecho y en el que se toman decisiones. Tenemos constantemente comunicación con ella, cada vez para ella es mucho más consciente de que si tienen cualquier problema pueden hablarlo con nosotras. Eso también implica que nuestra asociación creció muchísimo. En un momento era el directorio y algunas colaboradoras, ahora tenemos un área de género y desarrollo, tenemos un área legal. Cualquier problema que tengan las jugadoras, gratuitamente lo ven con nosotras, y eso también nos ayuda muchísimo a que ellas tengan en el radar las cosas que cualquier problema que tengan pueden acercarse. Grupos de WhatsApp también, en ese sentido igual el fútbol femenino no es tan grande, entonces nos seguimos todas en redes y se pueden generar los apoyos mucho más cercanos, pero es un tema, es súper importante generar esa conectividad. Chile es un país súper largo, de repente nos cuesta mucho. Por ahí también hemos pensado dividirnos como por zonas, tener representantes, que ellas tengan cada vez mucha más voz, pero es una tarea que sigue siendo súper importante y creo que es de las bases de la asociación en el fondo. Sí. Javiera, respecto a lo que comentas con el apoyo un poquito más directo y bajándolo un poquito de lo que son las ligas a nivel profesional o de los clubes profesionales que tienen equipos femeninos, yendo un poco a lo que son los clubes de barrio o las instituciones como nosotros que tenemos actividades deportivas en fútbol y otras áreas, ¿ustedes están generando o tienen la intención de generar protocolos, por ejemplo, con respecto a lo que es la violencia hacia las mujeres en el área deportiva? En el fútbol hemos sabido algunos casos que han sucedido, bueno, y muchos otros que no, de los que no nos enteramos y que sucede también, lamentablemente a todo nivel. Te lo pregunto porque es algo que también falta mucho en los clubes de barrio, clubes amateur, que sería bueno quizás de alguna manera ser el nexo, contactarlo, como que baje esa información para el resto de las instituciones, porque es algo que está en todo, lamentablemente en todo lugar. Sí, es un área no explorada, no tan explorada de la asociación por el hecho de que en el fondo la prioridad, y también como muy pocas personas de la ANJUF actúan remuneradamente, que eso son por presupuesto del sindicato en el fondo, pero los principales esfuerzos han sido hacia lo que tiene que ver con generar también propuestas hacia el fútbol profesional, hacia también suplir ciertas necesidades de lo que es el fútbol federado. En eso está el principal foco, pero siempre ha sido un área pendiente y siempre tratamos de vincularnos con organizaciones que puedan promover o que pueda hacer como una intervención social súper positiva en barrios y en clubes también más amateur. Nos relacionamos mucho con ONU en su momento, ONU Mujeres, con distintas clínicas que ellas hacían en colegio y a nivel nacional. También con Fútbol Más, que es una ONG también súper potente a nivel barrial en Latinoamérica, en verdad, bueno, ahora está en el mundo. Respecto a los protocolos, nuestro trabajo ha sido enfocado 100% en la especialización de lo que pasa en los contextos deportivos competitivos ANFP, porque si bien se entiende que lo amateur obviamente es muy prioritario, y ahí también es donde existe quizá la mayor violencia como mucho más cotidiana, el contexto del fútbol femenino es muy precarizado también. Hay muy poca fiscalización y regularización en torno a eso, entonces hay que poner mucho ojo, porque así como han salido un par de casos, hay muchos otros que, como tú bien decías, no conocemos. Entonces también esos esfuerzos han ido en ese sentido. ¿Qué hemos pensado respecto al amateur? Creemos que una de las principales problemáticas que quizá podemos diagnosticar a través de distintas conversaciones que hemos tenido con organizaciones que aprovecho de mencionar como COFUF, que es una corporación que fomenta también el fútbol femenino más barrial en el nivel más amateur, es un poco el lugar de la mujer dentro del aspecto barrial fútbol. Se le da muy poco lugar, siempre se es desplazada, onda, siempre tienen mucha media hora de cancha, tienen que esperar afuera, o la mujer está muy relegada al rol de la que vende la entrada o la que hace los completos.
y es muy importante también para nosotros generar ese nexo a través de las jugadoras que puedan mostrarse como referentes, y que puedan también mostrar en esos escenarios lo que pueden llegar a ser muchas niñas. Ese acercamiento creemos que es súper importante y creo que es de los principales estereotipos de género que tenemos que un poco batallar, que sigue siendo, a veces uno en contextos un poquito más desarrollados piensa como ya, Firo, esta batalla ya la ganamos, onda, a mí ya no, nadie me mira feo porque juego fútbol, pero eso no es tan así en muchos contextos, o sea, esto es así en el mío, pero en otros sigue pasando, sobre todo como o sea, en espacios mucho más vulnerables, entonces generar ese acercamiento siempre va a ser muy importante y por eso también ya estamos generando el área de intervención social, que creemos que obvio tenemos una responsabilidad como jugadoras que siempre va a ser importante de promoverla en el fondo. Esa responsabilidad social es, bueno, una decisión súper personal, porque no todos los jugadores ni jugadoras están en esa parada, solo quieren jugar fútbol y bueno, están en su derecho también. Por eso para nosotros es súper importante estar con personas como tú, porque el fútbol es mucho más que ir detrás de un balón, digamos. Es una, bueno, por supuesto algo que nosotros pensamos como institución, sino que uno puede generar muchos mayores logros y en distintas áreas a través del fútbol. Entonces, es lo que ustedes están haciendo también, y están también interactuando con distintas instituciones que siguen también, que tienen objetivos similares. Tú comentaste ahí a la COFUF, ¿cuál es la diferencia con la ANJUF, que por ahí de repente uno se confunde, que ve en las redes y a veces a las mismas jugadoras, no sé si también están un poquito participando? Sí, bueno, justo también antes de esto estaba hablando como con la presidenta de ECOFUF, ellas tienen unos proyectos, pero son espacios muy distintos. Ellas quieren fomentar el fútbol femenino en todo este espacio más amateur, y nosotros tenemos que ver todo con lo que ya es profesional, entre comillas, todo lo que tiene que ver con el fútbol más federado. Son espacios distintos, buscamos cosas distintas. En el fondo ellas buscan poder nivelar y fomentar hacia en el nivel en el que estamos nosotras, poder ser un semillero y poder masificar el deporte. Claro, masificarlo mucho más, hacia que las niñas puedan y sientan la libertad y tengan los espacios para desarrollar este deporte, y nosotros vemos como todo el aspecto un poquito más arriba de que también puedan tener esas condiciones y bueno, y seguir trabajando en conjunto. Al final todo lo que hacemos va para el mismo lado, por eso también es importante ese nexo que hacemos de quizás con jugadoras que incluso sin nuestra intervención, muchos también se han sumado, hay varias, Daniela Pardo, la Cata Carrillo, que son jugadoras que normalmente participan en actividades más sociales y que están ahí también en barrio y que están mostrándose como referentes frente a niñas que claramente lo necesitan muchísimo y eso las motiva aún más. Perfecto. Respecto a lo que acabas de comentar también, tú acabas de decir semiprofesional, un jugador, digamos, de un club como la Católica o la Chile no ocuparía esa palabra, me imagino. Y aquí empezamos a ver las diferencias de género en torno al fútbol también. ¿Qué nos puedes, por ejemplo, comentar respecto a las diferencias que existen ahora, hoy día, con el tema del fútbol para los hombres, fútbol para las mujeres a nivel profesional o semiprofesional, en los clubes, digamos, deportivos? Estos clubes, disculpa, que ya habían cerrado, Española, Audax, ¿volvieron a tener clubes de fútbol femenino ahora? Sí, es que hubo ¿Cuáles son las condiciones, digamos, ahora? Claro. La Bueno, liga. está en primera división y primera B en fútbol femenino. Y ahora se genera esto, en el fondo están los mismos equipos en hombres y en mujeres, porque hay una regla en Conmebol que dice que para que tú puedas optar a participar dentro de competencias internacionales, tienes que tener un equipo femenino, con ciertas especificaciones más bien básicas. Eso también genera que los clubes tengan que tener su rama femenina y obviamente en eso también emerge que vuelva unión. ¿Cuáles son las diferencias? En la práctica es bien discutible. Respecto a lo que, como al servicio, es
es bien parecido. Yo tengo que ir a entrenar todos los días en ciertos horarios. Si falto, no me sancionan monetariamente porque no tengo un contrato, pero sí quizá hay una, no me ponen el fin de semana o hay como un tipo de sanción, si nos vamos estrictamente a tratar de ver como un vínculo laboral. Pero en el término, en función de las condiciones son distintas. Muchos clubes no juegan en sus estadios principales, o sea, muchos clubes, o sea, ramas femeninas no juegan en los estadios de sus clubes, no entrenan en las mismas canchas, no tienen el uso de la infraestructura del club, están tercerizados, ni siquiera están dentro del eje del club, en la orgánica me refiero, sino que lo tercerizan con otra municipalidad, fundación, lo que sea. Se da muchísimo eso también. Bueno, ¿para qué decir de que no hay remuneración? Apoyo bien poco. Ahora hay un par de, no, hay como 4 clubes que están gestionando contratos, que es muy bueno, pero son 4 de 36, creo. Entonces, en ¿Qué clubes primera son esos, Javiera? está Colo-Colo, Colo-Colo tiene todas sus jugadoras contratadas, Santiago Morning, Santiago Morning. Universidad de Chile tiene algunas, y Vial tiene como a una, creo, una o dos. Que son esfuerzos, o sea, por ejemplo, Fernández Vial tiene ahí un proyecto bastante llamativo, yo no lo conozco tan de cerca, pero yo cuando me toca jugar contra Fernández Vial, hemos jugado en el estadio de Conce allá, el recibimiento siempre es tremendo de parte de ellos. Se ve el trabajo que han hecho, fueron el primer club en volver al entrenar, incluso gestiones propias. Ahora por la pandemia, ¿esto durante la pandemia? Sí, son un club de primera B, entonces a nivel hombres, entonces que en su primera división femenina traten de equiparar un poco la cancha con esas cosas, obviamente llaman la atención y algo a aplaudir, obvio. Claro que sí. Camila. Mira, escuchando lo que conversas, lo que comentas tú de lo que hoy día quieren lograr, ¿cierto? Y estas desigualdades que se generan. Hay un tema que pasa también hoy en día que se está viendo, que los hombres ya están jugando. ¿Qué pasa con las mujeres? Nos preguntamos. El otro día igual conversaba César. Vemos los hombres que ya empezaron a entrenar, ya empezaron a jugar, ya empezaron a hacerse encuentros, ¿cierto? Deportivo, obviamente, sin público. ¿Qué pasa con las mujeres? Cuéntanos un poquito ahí, con los clubes que ya están organizados, la primera vez, ¿qué pasa con ellos? Sí, primera vez se decidió en el Consejo de Presidentes de la NFP en junio, julio, que no iba a volver el fútbol femenino. Solo va a volver primera A. Y en un campeonato corto de 7 semanas son 2 grupos, son 14 equipos en primera A. Entonces se dividen en 2 grupos, divididos según el rendimiento del año pasado. Se hacen 2 grupos, los primeros 2 de cada grupo clasifican a un playoff, o sea, se juegan 2 partidos más los que clasifiquen a esta instancia final. La idea es retornar el primero de noviembre, el primer fin de semana de noviembre, ya quedaría 3 semanas más o menos. Sí. Costó mucho, hubo harta incertidumbre hasta último momento. Nosotros volvimos a entrenar hace como un mes, un poquito menos. Entonces, gestionar eso también fue complejo, pero porque nosotros sabíamos que habían fondos desde FIFA como para que se iban a destinar a cada federación para el fútbol femenino, y en ese sentido, en este momento los clubes están invirtiendo, pero también hay un apoyo de parte de FIFA de todo lo que son los kits sanitarios, los PCR los toman también por parte de la NFP, no son gastos del club, y lo que gasta el club siempre en ese sentido es cancha, el cuerpo técnico y esas cosas. Si bien costó y es como pucha, uno lo mira como volvieron los hombres antes y llevan la sensación, no, en esta instancia, al menos lo digo como Javiera Moreno, muy personal, estoy contenta de que no se haya cancelado, porque
pudieron haber cortado como el hilo por lo más delgado, y ese el hilo delgado es el fútbol femenino, porque en este momento no hay una retribución económica tan importante, que ese es otro tema, de por qué no está esa retribución económica y por qué no se genera, no se impulsa. Pero yo, en lógica pandemia, entendería de que, pucha, ¿sabéis qué? Esto no me da plata, tengo que salvar el fútbol, porque venimos desde un estallido social que se canceló todo, venimos en una pandemia, y en ese sentido, cuando empezó a estar este plan para que el fútbol masculino retornara, estábamos todos prendiendo velitas para que funcionara, porque si a ellos les funcionaba, eso quería decir que nosotros podíamos también aprender un poco de esas experiencias y retornar. Eh, en ese sentido nos acoplamos un poco a la realidad, estamos muy contentas de que siga la liga, eso como posicionar ese producto es muy importante, por todo un tema de auspiciadores, de promoverla, de apoyo a las seleccionadas que tienen que ir a competir a un repechaje en Tokio, a los Juegos Olímpicos. Entonces una serie de cosas que nos hace también estar contentas de que se vaya a hacer algo, a diferencia de otros países vecinos que no tenemos mucha claridad tampoco aún de la situación sanitaria, ni menos de su desarrollo del fútbol. Entonces, en este momento hay cosas más positivas que negativas. Obviamente siempre hay pero, los traslados, la jugadora y las precariedades que van a seguir existiendo, que se pueden seguir trabajando, pero en general es algo que es positivo, y veremos cómo resulta. Para los otros años claramente no es tan simple decir como ya muchas gracias por hacer el campeonato, pero en este escenario económico yo creo que sin duda es algo que hay que valorar más que agradecer. Eso es ver el vaso medio lleno, ¿no? Y es una visión bastante positiva, y está muy bien que sea así porque da energía para seguir también, para no ver todo negro, que podría ser también la misma situación. Podría haber respondido todo lo contrario, y te creíamos igual, porque claro, es bien difícil, es cierto, no estar a nivel de los hombres con las fechas, no comenzaron antes, no comenzaron a entrenar antes, pero están comenzando, están retomando de alguna manera, y eso es positivo dentro de la situación que existe, especialmente como el país también a partir de octubre. ¿Cómo entrenaste tú, Javiera? Porque empezaron a entrenar hace poquito, de nuevo, todas, pero me imagino que antes estuvieron cuidándose de alguna manera para no llegar tan mal a jugar después a los entrenamientos. ¿Cómo lo hiciste tú en tu casa? ¿Pudieron juntarse afuera con distancia? No sé. Sí, Para mantenerse. fue súper complejo. Los primeros meses lo pasé muy mal. Para mí el fútbol también tiene mucho ese componente social mi grande amiga de mi vida son del fútbol. Entonces no es solo ir a jugar, como tú antes decías, no es solo fútbol. Está también ese componente social de vincularse en los entrenamientos, de esa energía que te deja. Al final estamos jugando a la pelota, pero estamos jugando a la pelota con gente, con personas que se transforman en tu familia, en tu cotidiano. Entonces, al principio me costó muchísimo. En un primer momento estábamos solo con pautas, y eso es ya entrenar sola. Onda. Hay como una Aburrido, muy visión, aburrido. aburrísimo, está como esta visión Sí. de la disciplina. Hay muchos jugadores, grandes jugadores, los mejores jugadores son los que son más disciplinados. Hay pocos futbolistas que son realmente deportistas, y eso implica también que cuando nadie te está mirando, tú estás entrenando el doble también. Entonces, eso cuesta mucho porque a veces uno se relaja, tiene otras cosas, yo soy estudiante también, la pandemia no pegó a nadie fácil, entonces el comienzo fue duro, pero ya después o sea, nos tuvimos que adecuar todo, yo creo que a todo el mundo partió difícil, y ya empezamos a entrenar 4 veces a la semana por Zoom, ya teníamos charlas técnicas, tácticas, taller psicológico, teníamos entrenamientos físicos también, ya es vernos un poquito más, si viene aburrido en la pantalla, al menos está ahí con gente, entonces eso siempre suma. Fue súper duro también. En Santiago, acá en mi comuna, hubo cuarentena mucho tiempo, entonces ahora lo que más extrañaba de volver eran los intermitentes, los piques largos, poder correr hasta en la calle, pero
pero trabajando. Creo que eso también fue un lema importante dentro del equipo, dentro de la mayoría de las jugadoras que estuvieron súper participativas, que es como a la vuelta se ve quien quería, quien quiere. Hay que seguir trabajando, hay que seguir entrenando y como tú decías, o sea, teníamos que tratar de mantener, quizá no era una etapa como para potenciarse ni para ser mucho mejor de lo que estábamos antes, pero sí para no llegar peor. Entonces, Sí. en eso estuvieron todos los esfuerzos y también así lo tomamos. Camila, disculpa. Una pregunta. Eres la capitana, ¿cierto?, del equipo. Sí. ¿Te sientes como con un rol así como más, o un peso más, o una mochila más, por ahí decir que tengo que llegar, porque dices tú que tengo que llegar así como en forma y todo el tema? Top, tiene que llegar top, ¿Ese el rol de capitán. capitana o fuerza a tu equipo, lo sientes como más hoy día, quizás más fuerte, dadas las circunstancias? No sé si físicamente, porque obviamente tengo que ser sincera en que hay compañeras que quizás físicamente son mucho mejor que yo y cada una tiene su Habilidades. habilidad, claro, es en el fondo el soporte del equipo. Pero sí en lo que se refiere a compromiso y asistencia, en eso no se puede fallar. Pucha, fueron hartos meses, fueron muchísimos meses de que nos mandaban pautas, este es el cronograma de la semana, y no puedes fallar. Te lo mandan el domingo, tú tienes que programarte en la semana, tenemos nuestro horario de entrenamiento, entonces, más que en un aspecto tan físico, yo lo veía como de conexión y de estar comprometida con esto, o sea, si no me estoy comprometida acá, que tengo las posibilidades que estoy mostrando también, entonces, yo creo que vas como en ese lado. Javiera, estamos también, como tú sabes, transmitiendo por Facebook Live. Tenemos a Sebastián ahí que quizás tiene alguna pregunta de la gente que nos está mirando. Está mirando Sí. Javiera, más bien, escuchando. Sí. Bueno, agradecer a los que están dejando preguntas tanto en Zoom como en Facebook. Y bueno, hay una pregunta que es volviendo un poco a lo que ya hablaste sobre el ANJUF, de cómo es la acogida de los clubes con respecto a estas instancias. Cuando dicen clubes, yo creo que se refieren a aspectos dirigenciales de los clubes. Claro, a la institución como Sí. dirigencial. Hay de todo, pero se ha ido desmitificando un poco porque este rol de contraparte, necio, no sé, como de que queremos llegar a destruir todo, se ha ido como desmitificando un poco y han visto también el trabajo que hemos estado haciendo, que afortunadamente ha sido súper serio y hemos también tenido esta validación de los entes como la NFP, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Mujer. Entonces, cada vez nos posicionamos mejor y hemos estado trabajando con distintos clubes también en aspectos como los protocolos de acoso, en quizá planear un poquito más de desarrollo, de poder posicionar y mediar un poco quizá algunas veces con las jugadoras. No todos tienen no todos están golpeando nuestra puerta, eso es una realidad. Hay algunos que tienen más iniciativas que otros, pero hay cercanía, hay comunicación, nos ven como una entidad que aporta al desarrollo, porque muchas veces el pensamiento dentro de los clubes no es tanto de que no a las mujeres, no, como no, ¿sabéis que el fútbol femenino no? No es tanto eso, a veces no se les ocurre, no está dentro de su radar, es fuerte, pero es una realidad. Muchas veces no hay personas que estén pensando para el fútbol femenino, para sus jugadoras, para el desarrollo. Ustedes ven, hay 5 periodistas pensando en sacar, no sé, publicaciones, y eso no pasa para el fútbol femenino. Entonces, tiene que ver con recursos, con voluntades, con una cultura a nivel club, sí, mucho de eso, pero a veces no es tanto como maldad, sino como no se les ocurre. Entonces muchas veces que alguien venga y te diga, oye, ¿podrías hacer esto? Se le ilumina la ampolleta. Entonces, no es tanto como de ir enseñando, pero sí de ir aportando. Muchas veces nos ha tocado que siempre con una buena acogida y un buen recibimiento de ese aporte, muchos proyectos salen a la luz también y aportando al desarrollo. A veces tanto
obviamente en su medida. A veces la confrontación también es necesaria, a veces la exposición es necesaria, pero también antes de llegar a eso hay un aporte colaborativo que siempre es positivo y afortunadamente hemos trabajado así y hay harta acogida con la mayoría de los clubes. Bueno, claro, también imagino que no se les ocurre porque a nivel dirigencial tampoco hay mucha participación de mujeres en las directivas de los clubes. Imagino que son poquísimos los que tienen mujeres en sus directivas. No manejo la cifra, pero es algo que se ve. Yo tampoco la manejo, pero estoy segura que no debe de ser más de un 5%. Y Claro. estoy siendo generosa. Pero sí. Bueno, y hay otra pregunta que es ya más respecto a quizás lo deportivo. ¿Cómo es la relación con sus pares masculinos, o sea, en Católica? Imagino que en todos los clubes debe ser distinto, pero César la semana pasada mencionó que a veces se cruzaban en algunas instancias, entonces como que yo creo que la pregunta va un poco por ahí. Sí, por ejemplo, siento mucha admiración por César, lo aprovecho también de decir acá, creo que es un futbolista muy consciente. Me ha tocado participar con él en distintas instancias y lo encuentro muy aterrizado, muy esforzado, muy coherente también con su mensaje y con lo que él se desarrolla como futbolista y creo que muchas veces tiene que decir esa parte más valórica, ese apoyo también hacia la rama femenina que lo he escuchado harto y se agradece también tener personas como él dentro del club y también es un reflejo de lo que intenta plasmar el club dentro de sus categorías inferiores. También con otros, principalmente los más jóvenes, son los que participan y los que nos topamos de repente en actividades más sociales como Raimundo Rebolledo, está el Nacho Saavedra, que son como un poquito más críticos. Bueno, yo también he estado participando en instancias con el Chapa, que también siempre está a disposición. No tenemos instancias muy cercanas, pero cuando nos topamos obviamente hay mucho respeto y admiración siempre por lo que ellos hacen, tanto también por lo que nosotros hacemos. Eso también se siente, nosotros también nos enfrentamos a otros trabajos, a otros estudios de repente y eso también es valorable y yo al menos en lo personal valoro a las mujeres que se atreven a ser futbolistas en Chile, que no es tan fácil. Para nada fácil. Todavía hay mucha piedra en el camino y mucha cosa por remover. Se ha pasado súper rápido, por supuesto, y así lo esperábamos con Javiera, pero todavía nos quedan unos minutitos. Vamos a aprovechar de preguntarte por una campaña en la que te vimos Juntos Hacemos Historia. Se acerca el plebiscito, ya estamos a poquitos días, ¿cuántos días? Algo así. ¿Cómo nace esa campaña que está en las redes también? Porque también hay otras jugadoras que están ahí, que estuvieron desarrollando bueno, se sumaron a esa campaña que también es más amplia, creo, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué se trata. Sí, esto es una iniciativa de la Asamblea Feminista Plurinacional. Yo me declaro feminista también y fue una invitación muy personal, ni siquiera desde mi rol de jugadora de Universidad Católica ni de directora en JUF, simplemente como jugadora de fútbol y así también es el mensaje que doy. Quizá mi vitrina no es tan grande, pero sí creo que es importante posicionarse en esos temas, sobre todo me gusta también siempre dar mi opinión y en un tema tan importante como el que estamos atravesando como un país, creo que no era la excepción. A mí me invitaron simplemente, yo no sé también cómo se forjó lo de las otras jugadoras, yo creo que también les invitaron a ellas y son como las que están un poquito más activas en redes sociales respecto al tema. Y creo que hacer ese acercamiento crítico, social y poder dar ese mensaje, que creo que es sumamente importante, es también valiente. Hay muchas jugadoras que quizá no les gusta dar su opinión y no se meten en política, pero yo creo y soy de las personas que opina y siente que todo es político y lo personal también lo es, el fútbol también lo es, quizá
a veces no nos gusta mezclarlo tanto, pero todo lo que sucede dentro de él, fuera de él, en la sociedad, en todo es político, y no se trata tampoco de politizarlo en extremos, pero sí entender que como persona individual tengo un rol, y si es que me están pidiendo poder dar mi opinión y asistir en algo que yo considero importante, creo que es valioso aportarlo desde ese lugar al menos. Sí, bueno, es una campaña, sí, que está en los rol más grandes, hay un video por ahí dando vueltas, hay algunas jugadoras con rostros conocidos también, como Javiera, como decías tú. Está muy entretenido. Nosotros lo vamos a subir a nuestras redes también, y porque sobre todo es muy importante que la gente vaya a votar, que vote lo que quiera, pero que vaya, porque es una obligación como ciudadanos que tenemos todos. Sí, hay un mensaje principalmente del autocuidado también, Así es. un poco de mostrar que nosotros nos estamos cuidando también, obviamente dentro de los esfuerzos y la prioridad que requiere también estar entrenando y estar vinculándote con un plantel de 30 personas en el que no solamente la responsabilidad es contigo y tu familia, sino que con todas ellas, y eso también se condice con el mensaje de cuidarnos para ir a votar, que creo que es una responsabilidad y un deber cívico que más allá del voto, de la preferencia, que obviamente cada uno tendrá la suya, la importancia de asistir es vital, claramente para el proceso que vamos a vivir como país. ¿El equipo de la Católica va a ir a votar, femenino? ¿Cuántas van a ir a votar, sabes tú? No sé, yo creo que bastante. Bastante, muy bien. Sí, bastante. Vamos ahí a mover nuestros hilos por dentro. Quedan todavía unos días, sí, sí. Vamos a hacer una catástrofe. Muy bien. Bueno, Camila, no sé, nos queda poquito tiempo, pero todavía quedan un par de temas. ¿Cómo tú ves el crecimiento del fútbol femenino, o lo que se venga, o lo que se va a venir de aquí en adelante? Como ya sea tu opinión, obviamente, como capitana, como fundadora de ANJUF, como mujer futbolista, ¿cómo ves tú cómo se viene este fútbol? El futuro es femenino, esa es esa idea. Muy bien. Creo que no podemos bajar. Ya estamos metidas en todo, estamos ganando nuestros espacios que son nuestros también. Cada vez hay más aportes, cada vez estamos como propulsando más para el desarrollo. Hay tanto por explotar, es un producto que no lo estamos descubriendo, es un producto que está comprobado, que en Europa da muchísimas ganancias, ¿para qué decir en Estados Unidos el cambio cultural que sucedió allá? O sea, es una realidad, ¿cachai? Entonces, si yo pienso en el futuro, veo desarrollo, que va a costar, no pienso en un futuro muy cercano. Sí, pero sí siento que claramente las generaciones en 5 años más van a poder tener frutos de todo el trabajo que también estamos haciendo, de todo el trabajo, no solamente desde la ANJUF, sino desde el rol de las jugadoras, desde la selección chilena, que sin duda son las protagonistas, el esfuerzo que hacen en cancha, el esfuerzo que hacen en su familia, por posicionar al país, por posicionar a ellas en sus clubes, es enorme, y el futuro y el desarrollo femenino, así que más pronto que tarde. Javiera Moreno, ¿de dónde sacas tanta energía para ir en distintos frentes, digamos, avanzando, haciéndose cargo de cosas, tratando de socializar con mucha gente, con muchos roles? Es súper importante. No es fácil, estudiando también, o avanzando en todas las áreas. ¿De dónde sale eso? ¿De la familia, de chiquita, del barrio? No sé, pero yo creo que tiene que ver con hacer cosas que a uno le gustan. Y yo creo que siempre va en eso. Y la formación también, que obvio no desconozco desde mi familia, también desde los espacios en los que he estado. Para mí el fútbol me constituye como persona, como identidad. Creo que he tenido también mucha suerte, muchos beneficios, y siento que hay pocos agentes dentro de este mundo para poder promover eso, y si yo tengo una mirada que pueda servir y que pueda aportar desde el lugar que tenga, obviamente me siento muy responsable de eso. Creo que debiésemos todos también ponernos a disposición, y no sé, yo creo que también radica en eso que te comentaba, en hacer cosas que te gustan,
a veces hay momentos más críticos que otros, pero también estoy rodeada de gente que hace lo que le gusta también. O sea, en la ANJUF, en un 90% también somos amigas, y las que no son amigas, que han sido más nuevas, nos vamos a terminar haciendo amigas, y así ocurre también en el deporte. O sea, esta es una lucha que termina siendo como muy desde una hermandad, y son espacios que al final te comprometen por la causa, pero al final también te comprometen las personas. Entonces, es algo que siempre ha sido importante para mí, y que también se disfruta. Obviamente no es todo tan... Ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Estamos metidos en esta. Están lanzadas, y está muy bien que sea así. Nuestra institución también, para que lo sepa, igual va a estar tratando de fomentar el deporte femenino, con distinto, no solo con el fútbol, a través de otros deportes también, porque es nuestra intención y porque entendemos que así tiene que ser, porque es lo que corresponde, porque se ha perdido mucho tiempo en eso, sin hacer nada al respecto. Entonces, por lo mismo te agradecemos un montón tu presencia, tus ganas, tus intenciones, porque nos empuja también a nosotros a seguir en este cuento. Como decía, no estamos todos lanzados ya en esta, y cada uno en su rol. Y es una lucha, como tú dices, del día a día, más para las mujeres, por supuesto, porque tienen que partir de mucho más abajo, y demostrar día a día cosas que nosotros como hombres no tenemos que hacer. Es súper injusto, pero hay que decirlo, y es válido también hablar de esas cosas, y no solo, y por ahí nosotros también nuestra intención, no solo entre mujeres, ¿no? Porque se piensa que es un problema de mujeres y no, ellas la sufren más, pero es un problema de todos nosotros. Y ahí todos tenemos mucho que aportar, mucho que cambiar también, en el caso de los hombres. Camila, casi la última. Mira, te envían muchas felicitaciones por el Facebook, dice, a seguir ganando espacio para las mujeres, a seguir avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres. Gracias, Javiera, futbolista y feminista. Con signo de exclamación lo escriben. Oye, es súper grato hablar contigo, Javiera. Tienes una nobleza enorme, porque muchas veces, pucha, de repente uno ya sea en el caso tuyo del fútbol, vas por tu sueño, por tu deseo de jugar, pero tú vas más allá, que es también el ser consciente que hay una problemática, hay una necesidad, y que hay que mostrarla para que todas tengan cubierta esa necesidad. O quizás de repente uno ni siquiera la va a ver, pero las generaciones que vengan la van a ver, ¿cierto? Van a entrar con otras condiciones, van a tener otros beneficios. Pero la nobleza tuya es enorme, el preocuparte también no solamente de crecer tú como tu área propia o personal, como futbolista, como profesional ya del área de la psicología, sino preocuparte también de todas estas otras áreas que muchas veces tampoco se asumen, porque es un trabajo enorme, ¿ya? De repente no hay muchas personas porque, en la parte de directivas o qué sé yo, porque también se requiere un trabajo extra, pero... Y de ahí decía Cristian, ¿de dónde sacabas esas energías para estar en todos estos frentes que requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo también, mucha disciplina, dedicación? Te felicito por todo lo que tú haces, por todo lo que tú vas por todo este legado que estás dejando. O sea, el lograr crear una asociación ya es la historia en el fútbol femenino. Todos ustedes que lograron juntarse en esta idea, ¿cierto? Con este solo objetivo, van a estar dentro de nuestra historia. Entonces, todas las generaciones, te lo digo yo como profesora, soy profesora, entonces, del área de la educación física, entonces, cada vez, ahora con este conocimiento que tú nos das, lo voy a fomentar cuando tenga clases con las niñas, que todas pueden estar aquí y ser parte, ¿cierto?, de lo que son los deportes colectivos, que muchas veces se ve más para un área masculina que para un área femenina, y que van a contar con un apoyo también de lo que es esta asociación, y que hoy día la está visibilizando, y que después va a tener mucha más fuerza, va a ser así. Entonces te felicito por todo lo que tú haces por el fútbol de Chile. No, agradecerle también a usted, muchas gracias por tus palabras, Camila. Se hace de corazón, y creo que también es muy noble la fundación que ustedes tienen.
sin duda que también, se acercan a un aspecto muy importante que también tiene que ser tomado en cuenta, y contenta, obvio, y a poner a disposición también siempre de lo que ustedes necesiten, ya sea en aspectos más personales, en colegios, en fundaciones, en niñas, o también en quizá poder anexarnos más ya en convenios más institucionales. En eso obviamente siempre va a haber mucha disposición, y nada, felicitarlos también por esta iniciativa, que creo que poder propiciar este espacio y dar a conocer no solamente lo que hacemos en la ANJUF, sino también lo que yo soy como jugadora, siempre se agradece desde el lado más humilde posible. Así que el agradecimiento es mutuo, y nada, muchísimas gracias, en verdad. Muchas gracias, Javiera. No, desde ahora, todos aquí en Puerto Montt, fan de Javiera Moreno, vamos a hacer aquí ella tiene miles de fans más de un día a otro. Te agradecemos un montón tus palabras, tu sinceridad, tu eso de ir al frente, que también es una imagen, un ejemplo para muchos niños. Y es lo que vamos a tratar, como decía Camila, de transmitir acá. El impacto que están realizando tú y un grupo de mujeres es bastante fuerte, no se nota quizá ahora, bueno, sí se ha notado bastante, pero se va a notar mucho más, como hizo también Camila, en aquí un tiempo para adelante, como hizo tú, Javier, a 5 años, 10 años, con otras generaciones. Y eso nosotros lo entendemos así. Así que te agradecemos un montón, sigue adelante con todo eso, estaremos también apoyando en la medida que podamos. Y a la gente que está ahí, que se va sumando, cada vez somos más, entonces también nos tiene contentos esa parte, gracias a ustedes también, a César que estuvo la semana pasada, y a otras instituciones que van a estar también en el futuro. La próxima invitada que tenemos es Catalina Carrillo, que la próxima semana va a estar aquí en martes, así que vamos a tratar de profundizar un poquito más también sobre temas muy similares y sobre la vida también de ella. Pero en nuestro alineamiento también tener a figuras como ustedes. Para nosotros son figuras y personas súper importantes ahora en esta sociedad. Muchísimas gracias. Aprovecho también ahí de mandarle un saludo a la Cata Carrillo, que es una gran futbolista también, así que ahí le mando saludos cuando venga. Perfecto, lo haremos. Muchas gracias a la gente que estuvo presente también, por nuestra red, por Face, por el Zoom, y nos vemos ya la próxima semana, el martes. ¿A qué hora es, Camila? A las 8 igual. A las 9 me parece, pero lo vamos a ver en las redes. Ella nos pidió también más tiempo porque estaba entrenando, ella entrena más tarde. Ya vamos. Muy bien, Javiera, te dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Chao, chao. Chao. Chao, Javiera.